Hola chicos, continuamos con la parte número 3 de los tips para entrega de trabajos prácticos y hoy vamos a trabajar con una parte importante. Hasta acá veníamos viendo configuración de página y fuente, vamos a ver una parte importante que es la parte relacionada con la configuración de los párrafos, que nos va a dar un formato general más prolijo a nuestros textos. Vamos a seguir trabajando con el texto que habíamos formateado en cuanto a fuentes en el video anterior, ¿sí? Bien, lo primero que vamos a ver rápido es qué es un párrafo. Si recuerdan un poco desde la escuela primaria o de la parte de lengua, un párrafo decían ustedes en lengua que es cada punto y aparte. O sea, cada párrafo nuevo empieza con un punto y aparte. En el Word no necesitamos el punto. Lo que tenemos para cada párrafo es un enter. ¿Sí? Cada vez que ustedes presionan un enter están generando un párrafo nuevo. O sea, si yo vengo acá, le doy un enter, acá generé un párrafo nuevo. ¿De acuerdo? ¿Cómo puedo hacer yo para ver esos párrafos? Bueno, lo puedo ver directamente porque me doy cuenta de que pasa al renglón siguiente, ¿sí? Pero por ejemplo acá al final, ¿cómo sé yo si acá termina el párrafo o no? Bueno, la manera rápida de verla es con este botoncito que está en la ficha de inicio, en la parte de párrafo. Este botón que parece la letra pi que recuerdan de matemática. Bueno, este botoncito, cuando yo lo presiono, me muestra los caracteres que no se imprimen, ¿sí? No se ven y no se imprimen. Que son, por ejemplo, los espacios que hay entre cada palabra. Entonces, si yo, por ejemplo, acá hago dos espacios, se ven dos puntos. Y los enter. Entonces, rápidamente, si yo quiero saber cuántos párrafos tengo en este bloque, o por ejemplo, cuántos párrafos yo tengo en este bloque de texto, basta con contar cuántos enter tengo. 1, 2, 3 y 4. O sea, desde es el dispositivo hasta la red, yo tengo 4 párrafos, ¿sí? El primero comienza acá y termina ahí, el segundo párrafo comienza acá y termina acá, y el tercero comienza acá y termina acá. Y fíjense que tengo 3 párrafos antes. Este es un párrafo, que es el título principal, este es otro párrafo que en este caso está vacío, y este es otro párrafo que tiene el subtítulo, ¿de acuerdo? Bien, ¿por qué es importante esto de párrafo? Porque las opciones que vamos a ver se van a aplicar específicamente a párrafos completos. No se puede aplicar las opciones que vamos a ver a un renglón del párrafo, ¿sí? Y diferente a otro. Bien, las opciones de párrafo básicamente se van a englobar en tres grupos. El primero y el más simple es lo que tiene que ver, y el más utilizado, el que más van a usar, es la alineación. La alineación nos muestra cómo el párrafo se acomoda respecto de los márgenes, ¿sí? Vamos a ocultar esto así no se pierden. Supongamos que yo elijo este párrafo solo. Fíjense, la alineación la vamos a encontrar rápidamente acá. Y hay 4. Izquierda, centrada, derecha y justificada. La alineación izquierda, vamos a trabajar con todo el bloque, lo que hace es que el párrafo quede, o todos los párrafos que marqué en este caso, queden alineados con el margen izquierdo sin importar qué pasa a la derecha. ¿De acuerdo? La alineación a la derecha hace la inversa. Me alinea el párrafo del lado derecho sin importar qué pasa a la izquierda. Eso no lo vamos a usar para textos, simplemente lo vamos a usar en casos como por ejemplo la fecha en una carta. Eso es importante y es importante resaltar de esto, vamos a volver para atrás, que si yo quiero colocar esto a la derecha, lo hago con alineación a la derecha. No lo hago nunca con espacios. ¿Por qué? Porque por más que yo haga espacio y lo deje perfectamente alineado a la derecha, ¿sí? Cuando yo por alguna razón a este texto yo le cambie, por ejemplo, el tamaño, ya hizo cualquier cosa, ¿sí? Entonces no me sirve hacer espacios para correr un texto. Nunca jamás voy a hacer esto. Esto de hacer muchos espacios no lo voy a hacer nunca en el Word. Eso no se hace. Es como que digamos que está prohibido. Vamos a volver para atrás. La opción para colocar esto a la derecha es presionar la alineación a la derecha y sin importar que yo cambie la letra a tamaño 26 o el tamaño que yo quiera, siempre queda a la derecha. ¿Todo de acuerdo? Espero que se entienda. Bien, volvamos a la izquierda. La tercera alineación, entonces vimos izquierda, alinea a la izquierda, derecha, alinea a la derecha. Centrado, coloca los párrafos al centro de la hoja, ¿sí? Eso es muy útil, no para textos, por supuesto, fíjense que queda muy desprolijo. Sí es útil cuando yo trabajo, por ejemplo, con un título y lo quiero poner al medio de la hoja, ¿de acuerdo? Bien, y la última opción es justificado. Esa es la opción que siempre, absolutamente siempre, y grábenselo, van a usar desde ahora en adelante en los cuerpos de los textos de los trabajos, ¿sí? La alineación que se usa para los textos es justificado. ¿Por qué? Porque lo que me hace es emparejarme el texto desde la izquierda y desde la derecha, desde los dos lados. Fíjense rápidamente que esto es mucho más desprolijo que, o
hagamos la inversa. Esto, leer un texto parejo desde los dos extremos, es mucho más prolijo que un texto que esté alineado a la izquierda, ¿sí? Fíjense que con simplemente hacer una opción ya prolijé un montón el texto, ¿sí? Entonces siempre vamos a usar alineación justificada para los cuerpos de los textos, ¿sí? Así lo podemos ver en todos los textos, lo que yo quiera, y van a ver que se nota rápidamente el cambio de calidad en el texto, ¿de acuerdo? Bien, dejemos los cambios para después. Bueno, esa es la primera y la parte más simple o lo más común de uso de párrafo. Sin embargo, existen más opciones. Si vamos acá en la parte de párrafo, como hacíamos antes, a la derecha de la palabra párrafo, encontramos el cuadro de diálogo de párrafo. Vamos a tener acá que tenemos la opción general, que es la alineación básicamente. Después tenemos la sangría. La sangría es cómo se mueven los renglones respecto de los márgenes izquierdo y derecho. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Nosotros vamos a usar, la sangría que vamos a usar siempre, por eso les muestro primero esa, es la sangría que dice especial y en primera línea. Si le prestamos atención acá o si lo probamos, vamos a ponerle, por ejemplo, 1 centímetro para que lo vean. Lo que hace es me corre el primer renglón de cada párrafo que seleccioné 1 centímetro desde el margen izquierdo hacia adentro. Si se fijan acá en la regla, el triangulito de arriba es la sangría en primera línea y fíjense que se corrió 1 centímetro. Entonces todos estos párrafos tienen el primer renglón corrido 1 centímetro. Eso ayuda un montón a la lectura, porque rápidamente yo me doy cuenta dónde empieza un párrafo nuevo, ¿sí? A la hora de leer ayuda un montón y es mucho más prolijo. La distancia que vamos a trabajar en la sangría en primera línea, normalmente lo que yo recomiendo es que trabajemos entre medio centímetro y 1 centímetro o 2. 2 es medio guaso, medio centímetro es medio poco, por ahí 1 centímetro está bien, 7 milímetros, de acuerdo a lo que le guste también un poco a cada uno, ¿sí? Bien, la siguiente posibilidad de sangría que yo tengo es la sangría francesa, que sería la inversa de esto, ¿sí? O sea, siempre nosotros vamos a usar sangría en primera línea, eso ya les digo, es la que más vamos a usar. La sangría francesa solamente la vamos a usar en casos, por ejemplo, la voy a probar, hace al revés, deja el primer renglón a la izquierda y corre los demás renglones. ¿Para qué vamos a usar esto? Por ejemplo, en el caso de que quiera hacer una definición, si yo quiero definir, por ejemplo, comercialmente y lo que siguiera esto, supongamos fuera la definición, yo puedo seleccionar este párrafo y corro la sangría francesa, que es el triangulito este que está abajo, y lo puedo poner acá, y fíjense que me va a quedar como si yo estuviera definiendo esta palabra y los demás renglones se van a continuar debajo de los dos puntos, ¿de acuerdo? Ese sería el único caso en el que podrían usar sangría francesa. Por lo tanto, no le dé mucha bolilla, simplemente sepan que existe, ¿sí? Estoy volviendo para atrás, deshaciendo, para volver al estado inicial. Bien, después tenemos la sangría, vamos a dejar ninguno acá, la sangría izquierda y derecha. Eso me corre todo el párrafo completo. Por ejemplo, si yo le pongo 2 centímetros de sangría a la izquierda, me va a correr todo el párrafo completo desde la izquierda, desde el margen 2 centímetros para adentro, ¿de acuerdo? Y si yo esto lo combinara con una sangría a la derecha, lo mismo me haría respecto del margen derecho, ¿sí? Fíjense que lo que me hizo es como que el texto me quedó más chiquitito respecto de los otros. Eso también lo vamos a usar en casos muy específicos, como cuando querramos hacer una cita de algún autor o querramos poner una poesía que no esté centrada pero que esté más al centro de la hoja. Casos muy particulares. Por supuesto, las sangrías se pueden combinar izquierda-derecha y puedo poner en primera línea también 1 centímetro más y me quedaría toda la sangría de la izquierda de 2 centímetros y la sangría la sangría izquierda 2 centímetros y la sangría de primera línea en total con 3 centímetros, ¿de acuerdo? Si le sumo estos dos más uno más, ¿de acuerdo? Bien, en nuestro caso nosotros vamos a usar siempre esto en 0, vamos a dejarlo en 0. Y esto también lo vamos a dejar en 0 y vamos a trabajar con sangría en primera línea. Por ejemplo, un ejemplo 8 milímetros, ¿sí? Y fíjense que ahí, como ya dijimos antes, ya estamos mejorando bastante nuestra presentación de texto. La última opción de párrafo que vamos a ver, acá vimos cómo se mueve el texto horizontalmente respecto de los márgenes. Ahora vamos a ver cómo se separa el texto entre párrafos o entre renglones, ¿sí? Eso es lo que se llama espaciado. Tenemos dos opciones, el espaciado y el interlineado. Vamos a empezar por el interlineado, que es más simple de distinguir. El interlineado tenemos varias opciones. Sencillo es el que viene por defecto. 1,5 líneas es un renglón y medio. ¿Qué es el interlineado? La separación entre renglones. Si yo le pongo un renglón y medio, 1,5 líneas de interlineado, lo que me hace es me separa absolutamente todos los renglones entre párrafo y dentro del párrafo me lo separa medio renglón más. Pero no es que me dejó un enter entre medio, ¿sí? Simplemente lo que hizo es, así como hacía más grandes los espacios para
entre las palabras para justificar el texto, lo que hizo es más alto los espacios entre líneas, ¿sí? Y así tengo varias opciones. Tengo 1,5 doble, que es bastante más grande, ¿sí? Y tengo varias opciones acá, mínimo, exacto y múltiple, donde yo puedo acercarlo o alejarlo. En el exacto, por ejemplo, hasta lo puedo poner más pegado. Fíjense que me queda recontra encimado. No lo van a usar, pero bueno. Y tenemos la opción de múltiple, donde, por ejemplo, en lugar de 1,5 líneas, podríamos haber escrito 1,2 líneas. Entonces me separa un 20% más los textos respecto, por ejemplo, de lo que era el sencillo, ¿sí? Este 1,2 es 1,2 veces el sencillo, ¿está? Bueno, supongamos que dejamos ese, el 1,2 por ejemplo, y vamos a ver la otra parte que podemos trabajar, que es el espaciado. El espaciado, acá dijimos el interlineado es entre todos los renglones, el espaciado es entre párrafos, es qué distancia extra por sobre lo normal yo voy a dejar entre cada uno de los párrafos. 6 puntos sería media línea, ¿sí? 6 puntos sería media línea, medio renglón. Si yo pongo así, fíjense que lo que hizo ahora es, más allá de que ya dejó mi separación de 1,5 líneas, entre el párrafo este y el siguiente hay un espacio más grande, pero sigue sin haber un enter. Fíjense que no hay un enter entre medio extra. Si ustedes, por ejemplo, antes lo que hubiesen hecho en ese caso era hacer esto, darle un enter y que se separe el párrafo. Pero eso es más difícil de controlar. Entonces lo ideal es siempre esto acá. Vamos a achicar, por ejemplo, el múltiple para que se vea mejor. Vamos a dejarlo en sencillo. Fíjense que este texto, los renglones dentro del párrafo están pegados y respecto del párrafo siguiente está separado medio renglón. Así lo puedo separar más o menos. También lo puedo ir modificando a mano. Si yo quiero hacerlo de menos de medio renglón, lo quiero hacer de el 40% de 4 puntos en lugar de 6, que sería medio renglón, lo puedo poner ahí y se va a juntar un poquito más. Con esto yo puedo trabajar cuánto espacio me ocupa el texto en la hoja, ¿sí? Y fíjense rápidamente que con estas tres simples cosas, alineación, sangría y interlineado y espaciado, la diferencia de calidad de texto que yo tengo entre esta primera parte y esto que teníamos que era el original, ¿sí? Bueno, lo que queda acá ahora, una vez que yo decidí que este es mi formato de texto, es aplicarlo como habíamos hecho antes para todos los bloques de texto que tenga texto, ¿sí? Puedo marcar esto y presionar copiar formato y lo puedo pegar para este texto, copio el formato, lo puedo pegar para este texto y copio el formato y lo puedo pegar, por ejemplo, para este otro texto y fíjense que rápidamente tengo mi texto ya formateado con opciones de párrafo mejoradas, ¿sí? Y podría, por ejemplo, agarrar y poner todos los títulos estos, supongamos, en el centro, ¿de acuerdo? Fíjense que con esto ya mejoramos bastante la presentación respecto de lo que teníamos en el primer video donde teníamos todo el texto escrito. Fíjense que con simple paso, fuente, configuración de página y párrafo, ya tenemos una presentación del texto bastante mejorada de la anterior. Así, como ven ahora, con estas opciones tienen que quedar todos los textos que empecemos a trabajar de ahora en adelante. Y si se fijan en los tips que tienen, es exactamente lo que les dije. Repaso rápido, alineación justificada siempre, sangría en primera línea, que pueden variar ustedes entre medio centímetro y 2 centímetros, y el interlineado, que lo van a poner a gusto, ¿sí? Pero siempre teniendo en cuenta de que de mejorar la prolijidad, ¿sí? Con estos sencillos pasos terminamos la parte de párrafo y seguimos después con otro video que pueden ser 2 o 3 más, que vamos a ver la segunda parte, ¿sí? A partir de ahora les voy a dejar un práctico para hacer o un texto para dar formato utilizando estas opciones a modo de práctica. ¿Listo, chicos? Nos vemos en el próximo video. Que sigan bien.